Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy día del Señor, para hoy domingo 12 de septiembre, domingo 24 del tiempo ordinario. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Llegó el día en que Jesús, yendo de camino a los pueblos de la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que alguno de los profetas. Él entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro les contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió que se lo dijeran a otros. Después comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser condenado en el Sanedrín por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, padecer la muerte y resucitar a los 3 días. Esto se lo decía ya claramente. Pedro lo llamó aparte y empezó a ponerle reparos. Jesús se volvió y delante de los demás discípulos reprendió así a Pedro: déjame seguir mi camino, Satanás, que tus ideas no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces Jesús llamó a toda la gente junto con sus discípulos y les dijo: si alguien quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, cargue su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy domingo, Día del Señor, domingo 12 de septiembre, domingo 24 del tiempo ordinario. Para este domingo hemos escuchado una parte del Evangelio de San Marcos, tomada del capítulo 8, versículo 27 hasta el 35. Esta perícopa, mis hermanos, la podemos dividir en 3 partes. Primero, la profesión de fe de Pedro. Segundo, el primer anuncio de la pasión. Y tercero, las condiciones para seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ir a la primera parte, la profesión de Pedro. Versículos 27 hasta el 30. Y dice que salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. En esta ocasión solamente lo acompañan sus discípulos. Y por el camino el Señor Jesús les hizo esta pregunta a sus discípulos. Vea qué pregunta tan interesante. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ojalá que nosotros también nos hiciéramos esa pregunta. ¿Qué pensarán los demás de mí? ¿Qué pensará la gente de mí? Y a veces la respuesta es un poco extraña, así como la respuesta que le dieron los discípulos a Jesús fue una respuesta bastante extraña. Ellos sabían qué pensaban los demás, porque dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y vea qué interesante, porque hay unos predicadores que llaman a estos cristianos que saben todo del mundo y todo de Cristo, los llama cristianos de puerta, como aquel paralítico que estaba allá en la puerta de la Hermosa, que se encontró con San Pedro y San Juan, y entonces les pide este paralítico una limosna, una moneda, y Pedro le responde: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y vea qué interesante esto, porque este paralítico estaba en la puerta, un cristiano de puerta, sabía todo lo que sucedía al interior del templo, pero sabía todo lo que sucedía en la calle. Así están los discípulos.
Los discípulos saben todo el mundo, saben qué piensa la gente, han escuchado a los demás. Y entonces no es que dicen que eres Juan el Bautista o el profeta Elías o alguno de los profetas. Y ojalá que, se lo repito, nosotros también en alguna época le preguntemos, bueno, ¿usted qué piensa de mí? Y yo creo que la respuesta puede ser bastante fuerte. Y después de que el Señor pues escucha a sus discípulos y ellos le responden claramente lo que la gente pensaba verdaderamente de Jesús, ahora el Señor le va a hablar a ellos, a los 12 apóstoles. Y le pregunta el Señor a los apóstoles, y ustedes, sus 12, ¿quién dicen que soy yo? Aquellos que lo acompañaban, aquellos que lo habían visto hacer milagros, aquellos que habían estado ya un tiempo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le pregunta el Señor a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro toma la palabra y Pedro hace una profesión de fe. ¿Qué significa una profesión de fe? Significa verdaderamente reconocer a Jesús como Dios y como Salvador. Y vean lo que dice la Biblia de Jerusalén. La primera parte de este evangelio ha venido planteando el problema de la persona de Jesús en Nazaret. Pedro da aquí la verdadera respuesta, diciendo, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido, es decir, el rey mesiánico. Lo está reconociendo como el que debía de venir, lo está reconociendo como Dios, como Salvador. Y entonces decimos nosotros, los que nos dedicamos al ministerio de sanación y liberación, para yo poder reconocer a Jesús verdaderamente como mi Dios y como mi Salvador, para poderlo verdaderamente aceptar en mi corazón y dejarlo que reine en mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es renunciar a la carne, al mundo y al diablo para aceptar a Jesús en mi corazón. Y eso está haciendo Pedro. Pedro, que igual que los demás sabían que pensaban los demás, sabían todo de afuera, ahora está reconociendo a Jesús, está haciendo una profesión de fe, lo está reconociendo como su Rey, su Señor, su Dios, su Salvador, como el Rey mesiánico, dice la Biblia, Jerusalén. Y vea qué bonito esto, porque Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Recuerda que Cristo es una palabra griega que en hebreo se dice ungido, Mesías, ungido, el Cristo. Y entonces el Señor desde el Evangelio de San Marcos les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él, porque dentro del Evangelio de San Marcos encontramos un secreto que es el secreto mesiánico. El secreto mesiánico se rompe con la gran comisión, con el envío misionero, cuando el Señor le dice, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ahí se rompe ese secreto mesiánico. Sin embargo, también encontramos nosotros que hay una incomprensión mesiánica dentro del Nuevo Testamento, porque el Señor les dice, hablen y no hablan, cállense y hablan, hagan y no hacen, y entonces no hagan y hacen. Entonces se ve esa incomprensión mesiánica, que son dos fórmulas que encontramos dentro del Evangelio de San Marcos. Después de que el Señor les ordena, por el silencio mesiánico, que no se los contara a nadie, el Señor Jesucristo, y aquí inicia la segunda parte, que es el primer anuncio de la pasión. Empieza a anunciarles el Señor que va a morir y le habla abiertamente, claramente. Lastimosamente, cada vez que el Señor Jesús les va a decir, lo les dice 3 veces en el Evangelio, les anuncia que lo van a matar, que va a morir, entonces los discípulos le salen con otra cosa. En este caso el Señor le anuncia y Pedro lo reprende. El Señor anuncia y quieren ser los más importantes. El Señor anuncia y no le ponen ninguna atención, algo tan fuerte que el Señor mismo les está revelando. Entonces dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Y dice el versículo 32, hablaba de esto abiertamente. Entonces esto escandalizaba mucho a los apóstoles, porque ellos habían reconocido en cabeza de Pedro a Jesús como el rey mesiánico. ¿Y qué significa el rey mesiánico? Aquel que había llegado a instaurar la paz en medio del pueblo, y para poder instaurar la paz en medio del pueblo tenía que echar a los enemigos. En este caso el imperio de turno era el imperio romano, entonces tenía que expulsar al imperio romano para instaurar la paz al interior del pueblo de Israel. Y el Señor le sale que lo van a matar
el Señor le sale que tiene que ser reprobado, que las autoridades civiles y eclesiásticas de la época no le van a poner ninguna atención, sino al contrario lo van a matar. No les dice de qué manera. El Señor ya más adelante, en las condiciones para seguir, les va a anunciar que es a través de una cruz. Sin embargo, vea qué interesante esto. El Señor les está anunciando que lo van a matar, pero que no va a quedar muerto, sino que va a resucitar al tercer día. Y en ese momento dice el versículo 32b, que tomando la parte Pedro, de aquel que había verdaderamente dado esa profesión de fe, se puso a reprenderle. Vea, Pedro reprendiendo al maestro, el discípulo reprendiendo al maestro. Pero él, vea que Pedro lo llama aparte, ¿sí? Lo llama aparte Pedro, los secretos, y todo lo secreto es malo. Todo lo que esté en los secretos es malo. Vea qué interesante esto, menos la oración, ¿no? Pero todo lo que nosotros hagamos a escondidas es malo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, lo reprende y dice, pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, es decir, saca todo a la luz pública. Reprendió a Pedro diciéndole, vea estas palabras tan duras, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Lo llama Satanás. ¿Y qué significa esto? Que en un momento nosotros podemos ser instrumentos de Dios, alabarlo, bendecirlo, glorificarlo, reconocerlo como el Rey mesiánico, como el Señor, como el Salvador, como el Redentor. Podemos decir cosas muy bonitas, pero en un momento también podemos ser instrumentos del demonio. Reprende el Señor. En un momento podemos ser instrumentos de Dios y en otro momento podemos ser instrumentos del diablo. Apártate de mí, Satanás, le dice el Señor, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los pensamientos de los hombres. Y dice la Biblia, Jerusalén, los discípulos no comprenden el misterio de la muerte de Jesús. Les escandaliza la idea de que un Cristo Rey mesiánico tenga que morir. Ignoran lo que es la resurrección. Sin embargo, nuestro Señor Jesús, que quiere verdaderos discípulos, no discípulos que estén reprendiéndolo, el Señor Jesús va a dar una serie de condiciones para poder seguirlo, para poder entrar en ese seguimiento. El Señor y Salvador Jesucristo nos va a hablar a nosotros de lo que es el despojo interior, de lo que es renunciar a nosotros mismos verdaderamente para vivir a Jesús en nuestro corazón, para reconocerlo como nuestro Dios y nuestro Salvador. Por eso el Señor Jesucristo no solamente saca a Pedro públicamente y habla con los discípulos, sino que en este momento llama a la gente y a la vez que a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien quiera perder su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Ojalá que nosotros tengamos la madurez necesaria para poder reconocer a Jesús como nuestro Dios y nuestro Salvador, y no solamente podamos tener ese despojo interior, renunciar a nosotros mismos para que viva Jesús. Como decía el Bautista en San Juan 3:30, conviene que Cristo crezca y que disminuya yo, sino que tengamos verdaderamente la madurez espiritual de llegar a entregar nuestra vida por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y solamente así vamos a poder salvarla. Vea que en el ministerio que el Señor me ha regalado, me han amenazado de muerte varias veces en los últimos años, después de un problema terrible que hubo en la comunidad a la cual yo pertenecía. Me han amenazado de muerte 3 veces. Si sigue predicando la palabra, vamos a acabar con su vida. Y yo digo, ojalá que me den la oportunidad de llegar a encontrarme cara a cara con mi Creador. Ojalá que me den la oportunidad de poder entregar mi vida y decir verdaderamente, como se gritó en México y como se grita en el mundo, que viva Cristo Rey, pero que viva en mi corazón. Pidámosle a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, que ella nos tome de la mano, nos lleve a Jesús y que nosotros podamos dar verdaderamente testimonio de que Jesús vive en nuestro corazón, que nosotros podamos también hacer una profesión de fe y que podamos, a imagen de nuestra Madre, sostener nuestro sí hasta las últimas consecuencias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor, tu palabra es incómoda para muchos,
Escucharla y ponerla en práctica es comprometerme a no perderte de vista. Haz que no siga una cruz, sino a un crucificado por amor. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy domingo, día del Señor, domingo 24 del tiempo ordinario, domingo 12 de septiembre. Mis hermanos, para ser discípulos del Señor tenemos que escucharlo, poner en práctica lo que escuchamos, pero también tenemos que vivir este despojo interior, renunciar a nosotros mismos para que el que viva en nosotros sea Cristo Rey. Porque si Cristo vive en mí, nadie puede en contra mía. Pidamos a la Virgen María, nuestra Madre Santa, que ella hoy nos permita hacer eso, que ella nos tome de la mano y que nos permita hacer una profesión de fe, que nos permita reconocer a su Hijo como nuestro único Dios y nuestro único Señor. Antes de irme les recuerdo, por favor suscríbanse a mi canal de YouTube. Recuerden, Padre Bernardo Moncada, suscríbanse, denle like a los videos y compártalo con sus familiares y amigos. Suscríbase también a mi segundo canal, que es el canal de la Corporación Ángel. Recuerden que con esta corporación estamos sacando una granja que, si Dios lo permite, va a servir como un centro de rehabilitación para drogaditos y alcohólicos y como un refugio sacerdotal. Por favor, si quieren apoyar esta obra, suscríbanse también a este canal, que aquí arriba les dejo el link para que lo encuentren. También les recuerdo que el domingo 26 de septiembre vamos a tener el 5º Congreso Virtual para miembros activos del canal. Si usted quiere estar en este evento, participar de él, yo lo invito a que se una como miembro activo. Únase, recibirá el botón de insignia y también podrá estar activamente en este 5º Congreso Virtual para ustedes, para los miembros activos del canal de YouTube. Y por último, les recuerdo que estamos pidiendo una ofrenda voluntaria, que nos extiendan una ayuda económica para seguir adelante con nuestros programas, con nuestra evangelización y para llevar a feliz término los sueños que el Señor ha puesto en este ministerio. Ahí en pantalla les dejo las cuentas bancarias y la cuenta de PayPal para que ustedes me puedan extender esa ayuda que en este momento la necesitamos. Y yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al 100 por 1. Y no siendo más, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.